Parte 1. La grieta. La casa olía a café frío y a silencio mal disimulado. Era domingo por la mañana, y el sonido de una taza rompiéndose contra el suelo fue lo único que se atrevió a interrumpir la quietud. Lucía no se movió, ni un suspiro, ni un gesto. Simplemente miró el charco marrón, extendiéndose por las baldosas de la cocina de su apartamento en Ruzafa, en pleno centro de Valencia. Afuera, el sol entraba como si nada, alegre e inocente. Dentro, algo había cambiado, o quizá se había roto. Sentado frente a ella, Javier apenas había pestañeado. ¿Lo has dicho en serio?, preguntó él, sin alzar la voz. Lo he dicho como lo he sentido. ¿Y qué es lo que has sentido exactamente?, preguntó, como si buscara una instrucción clara para reaccionar. Lucía desvió la mirada hacia el ventanal. En la calle, una pareja joven cruzaba de la mano con 2 cafés para llevar. Sonreían como si hubieran dormido juntos por primera vez. Ella sintió un vértigo extraño, algo entre celos y nostalgia de sí misma. Que te quiero, dijo al fin, sin quitar la vista de la ventana. Pero también siento que me estoy apagando poco a poco. La frase quedó flotando en el aire, como un olor que no se va. Javier la miraba como quien no entiende si lo que está escuchando es un reproche, una confesión o una despedida. Él se levantó lentamente, caminó hasta la ventana, se apoyó en el marco, con las manos temblorosas. ¿Y ahora qué?, preguntó, casi sin aire. Ahora... no sé. Solo sé que así no puedo seguir fingiendo. Un timbre sonó desde la calle. Lucía se asomó por el videoportero. Era Martín. ¿Quién es?, preguntó Javier con el ceño fruncido. Lucía dudó un instante. Un amigo, respondió. ¿Un amigo? ¿A estas horas? No dijo nada más. Bajó a abrirle. Las escaleras le pesaban como si subiera una culpa. Martín estaba ahí, con su mochila y su sonrisa desordenada. Venía de pasar el fin de semana en un retiro de arquitectura rural en la Sierra de Cuenca. O eso había dicho. ¿Puedo pasar solo un momento? Olvidé devolverte algo, dijo Martín, con voz baja. Lucía no respondió. Lo dejó subir. En la puerta, cuando los dos se quedaron solos, ocurrió un solo gesto, un solo instante, un pozo sin fondo, un beso. Lucía, murmuró él, pero ella ya había cerrado la puerta tras de sí. Arriba, Javier preparaba otro café. Parte 2. Las formas del silencio. Las semanas siguientes no trajeron grandes peleas, ni discusiones desgarradoras. En cambio, llegaron con un silencio espeso, que se instaló como un huésped entre Lucía y Javier. Silencio en la ducha, silencio en el desayuno, silencio en los mensajes que antes se escribían sin pensar. A veces, una pregunta práctica: ¿has comprado pan? Pero nunca más allá. Lo esencial, y ya. La ciudad seguía girando. En Valencia ya era primavera, y la gente salía a las terrazas, como si nada pudiera desmoronarse por dentro. Lucía observaba a todos desde la ventana de su estudio, con una taza de té intacta entre las manos. Las flores del balcón habían empezado a marchitarse. Nadie se ocupaba de ellas. Martín le escribía con una mezcla de distancia y deseo mal contenido. ¿Estás bien? He pensado en lo del otro día. A veces le mandaba fotos de los lugares que recorría con su trabajo de documentación rural. Piedra, madera, luz. Todo lo que a ella le faltaba últimamente en casa. Una tarde, mientras Javier dormía una siesta, Lucía bajó a caminar por el barrio. Se detuvo frente a una librería, donde solían entrar juntos al principio. Al ver el reflejo en el escaparate, su rostro cansado, los ojos apagados, pensó que algo en ella se había ido sin despedirse. Martín la llamó en ese instante. «Estoy cerca», dijo él, sin rodeos. «¿Cerca de qué?» «De ti, del piso. ¿Puedo subir?» Lucía no respondió de inmediato. Miró la hora. Las 5 de la tarde. Javier solía dormir hasta las 6. El riesgo era mínimo, pero el temblor en sus manos no lo era. «Sube». «Pero solo un momento». Martín llegó con una pequeña bolsa de papel. Dentro,
Un libro que Lucía le había mencionado en una conversación olvidada, Los días perfectos, de Rafael Montes. Lo vi y pensé en ti, dijo él. Lucía lo miró, queriendo decir algo, detener algo, evitar algo, pero no lo hizo. Un beso, rápido, eléctrico, totalmente distinto al primero. Y esta vez, no hubo puerta cerrándose detrás. Martín se marchó rápido, casi sin palabras, como si supiera que el tiempo prestado se había agotado. Lucía regresó a casa con las mejillas encendidas. Javier ya estaba despierto, hojeando una revista que nunca leía. ¿Saliste?, preguntó él, sin levantar la vista. Solo a tomar aire, dijo ella. ¿Y lo encontraste? Lucía lo miró, y no supo si su pregunta se refería al aire o a otra cosa. Parte 3. La grieta bajo los pasos. Lucía no sabía si Javier sospechaba algo o simplemente había dejado de importar. Su rutina con él se volvió una danza mecánica. Sonrisas educadas, tareas divididas, cuerpos que compartían espacios sin tocarse. A veces pensaba que él también tenía secretos, pero nunca encontró pruebas, solo miradas vacías, como si él caminara en otra ciudad, dentro de la misma casa. Una tarde de domingo, cuando el cielo de Valencia se nubló como si presintiera algo, Javier le propuso ir a visitar a sus padres en Castellón. Lucía inventó una excusa. Tenía trabajo atrasado. Javier no insistió. Salió con su maleta de fin de semana, dejándole a Lucía 2 días enteros sin preguntas. El sábado por la mañana, Lucía bajó a la playa. El agua estaba fría, pero caminó por la orilla con los pies descalzos, como si buscara una señal en la arena. Su móvil vibró. Un mensaje de Martín. Estoy cerca. ¿Te apetece caminar? Se encontraron en la escalinata de la playa del Cabañal. Martín llevaba una mochila, y esa sonrisa que parecía esconder siempre algo más. No he dejado de pensar en ti, le dijo sin rodeos. No digas eso. ¿Por qué no? Caminaron sin tocarse, sin hablar durante largos tramos. Lucía se preguntaba por qué no podía detenerse, por qué seguía buscándolo cuando sabía que todo era un desastre en cámara lenta. Cuando el cielo empezó a volverse violeta, se refugiaron en un café junto al puerto. Martín sacó su libreta, donde siempre apuntaba frases sueltas, ideas, lugares. Hay algo en ti que no consigo escribir, dijo él, hojeando sus notas, como si fueras más real que todo esto. Lucía no supo cómo responder. Afuera llovía con una lentitud triste. Se quedaron en silencio, mirándose. Un beso, lento, contenido, como si los dos supieran que era el último. Pero ninguno se movió. Después del café, caminaron hasta su piso. Martín no subió. Se despidieron en la acera, bajo una farola que parpadeaba. Cuando Lucía entró en casa, notó algo extraño. Una pequeña cosa. La luz del pasillo estaba encendida. Ella la había dejado apagada. Se quedó inmóvil unos segundos. Nada más parecía fuera del lugar. Quizá lo había olvidado, o quizá no. Se duchó sin prisa. Dejó el móvil boca abajo. Pero su mente ya no estaba en paz. El domingo pasó lento. Martín no escribió. Javier tampoco. Todo se sentía suspendido. El lunes por la mañana, Javier volvió del viaje. Traía naranjas de los árboles del campo de sus padres. Lucía notó que no mencionó nada del fin de semana. ¿Qué tal todo por aquí?, preguntó él, casual. Lucía sonrió, le ofreció café y no dijo nada, pero en su cabeza algo empezó a crujir. Parte 4. La fractura invisible. Las cosas empezaron a cambiar de forma lenta, como cuando una cuerda se tensa demasiado y uno apenas escucha el crujido. Javier ya no hablaba tanto. Lucía tampoco. Todo lo que antes eran rutinas compartidas, el desayuno en la terraza, los domingos de bicicleta, los chistes tontos antes de dormir, comenzó a desaparecer sin que nadie los echara en falta. Una noche, mientras recogía los platos, Lucía lo observó de espaldas. Sentado frente al ordenador, con los auriculares puestos, parecía otro. No el Javier de antes, sino alguien más práctico, más ausente. Le vino a la mente una pregunta incómoda. ¿Y si él también estaba con alguien más? La idea no la enfureció, solo la dejó vacía,
porque entendió que la traición no dolía tanto como la distancia. Ese viernes, en medio de un atasco interminable en la Ronda Norte, recibió un mensaje inesperado de Martín. No era largo, solo decía: «Hoy soñé contigo. No podía despertarme». Ella lo leyó 3 veces, sin saber si responder. Al final, no contestó. Pero esa noche, soñó con él también. Al día siguiente, fue al mercado de Ruzafa sola. Javier había dicho que tenía una reunión de trabajo en Alicante, algo improvisado. Lucía no le creyó, pero tampoco preguntó. En el mercado, entre los puestos de frutas y flores, encontró a Martín. No fue una coincidencia. Él la esperaba. Ella lo supo, con solo verle los ojos. «¿Estás bien?», preguntó él, sin rodeos. «No lo sé», respondió ella, y su voz sonó como un cristal pequeño, rompiéndose. Se sentaron en un banco de la plaza trasera. Lucía habló por primera vez sin frenos. De su rutina hueca, de los silencios que crecen, del miedo a no sentir nada. Martín no interrumpió. Solo escuchaba con una concentración que la desarmaba. «A veces pienso que es culpa mía», dijo al final, «que soy yo la que dejó de sentir». «No es culpa de nadie, Lucía, pero sí es tu responsabilidad saber qué quieres hacer con eso». Ella lo miró, con un nudo en la garganta. «¿Y tú qué quieres?». Martín dudó. Luego dijo: «Yo solo quiero dejar de ser tu secreto». Lucía no supo cómo responder. El viento se levantó entre los árboles de la plaza. La conversación quedó suspendida en ese punto, como si una decisión invisible acabara de tomar forma sin ser pronunciada. Esa noche, volvió a casa, más tarde de lo habitual. Javier estaba dormido en el sofá, con la televisión encendida y una copa vacía sobre la mesa. En la pantalla, una película francesa repetía frases que nadie escuchaba. Lucía lo cubrió con una manta y apagó la tele. Mientras lo miraba dormir, por primera vez, sintió algo que no esperaba: ternura, pero no era suficiente. Subió al dormitorio, se sentó frente al espejo y se quedó allí, en silencio. El reflejo le devolvía a una mujer cansada, distinta. No supo cuánto tiempo pasó. El teléfono vibró una vez. «Martín, ¿estás bien?». Lucía lo miró. No contestó. Parte 5. Lo que no se dice. El silencio entre Lucía y Javier ya no era tenso, era rutina, como un mueble más, invisible, pero presente, en cada rincón. Se hablaban, claro, coordinaban horarios, comentaban lo justo, intercambiaban frases que antes sonaban vivas, y ahora eran funcionales. Nadie gritaba, nadie exigía, y eso era peor. Una tarde, mientras Lucía trabajaba desde una cafetería del barrio El Cabañal, vio a una pareja reírse a carcajadas frente a 2 cafés. Él la tocaba de forma distraída, como si conociera cada centímetro de su piel. Lucía los observó sin rencor, solo con un vacío sereno, como si su propio cuerpo recordara algo que su mente había decidido olvidar. Ese mismo día, Martín le envió un mensaje sin palabras, una foto del mar, nublado, con gaviotas volando en círculo. Ella no respondió, pero esa imagen la acompañó durante todo el camino de regreso. En el tranvía, en la ducha, incluso en la mesa del comedor, mientras cenaba sola, porque Javier aún no había llegado. Cuando él volvió, con ojeras y una sonrisa educada, Lucía no preguntó, solo sirvió otro plato. Comieron sin fondo musical, sin charla de fondo. Al terminar, él le dijo: «Este sábado tengo que ir a Madrid. Una feria de diseño». «¿Tienes que ir?». «Sí. Bueno, creo que sí». Javier no la miró al decirlo. «¿Quieres venir?». Lucía lo miró por un segundo demasiado largo. «No. Mejor aprovecho para quedarme en casa». Él asintió. Ninguno mencionó que, en otros tiempos, habrían hecho de ese viaje una excusa para escaparse juntos. El sábado amaneció gris. Lucía pasó toda la mañana limpiando compulsivamente. Lavó ropa, reorganizó cajones, eliminó carpetas antiguas de su ordenador. A las 2, se preparó un café. A las 2:10, llamó a Martín. «¿Te apetece caminar?». No hablaron mucho durante el paseo.
Recorrieron la playa de la Patacona, con las manos casi rozándose pero sin tocarse. Él le contaba anécdotas sobre un proyecto nuevo, y ella asentía distraída. «Estás en otro sitio», dijo él finalmente. «Estoy en muchos sitios, Martín, pero en ninguno a la vez». Se sentaron bajo una pérgola vacía. Una ráfaga de viento le desordenó el cabello a ella, que se lo recogió sin apuro. Martín la miraba como si fuera una fotografía que no podía dejar de estudiar. ¿Alguna vez pensaste que una vida podía partirse sin ruido? Él la observó en silencio. Sí, dijo. Y tú eres esa vida ahora. Lucía no respondió, pero lo besó. No como una explosión, no como un capricho. Fue un gesto lento, inevitable, como quien se deja caer. Cuando se separaron, no dijeron nada. Caminaron un poco más. Después, cada uno tomó su dirección sin dramatismos, solo con ese temblor interno que aparece cuando algo empieza a cambiar sin retorno. Esa noche, mientras doblaba la ropa limpia, Lucía encontró una vieja camiseta de Javier. La olió. No olía a nada. La volvió a doblar con cuidado. En su móvil, un mensaje de Martín esperaba. «No voy a pedirte nada, pero estoy aquí». Lucía apagó la pantalla, sin leerlo 2 veces. Parte 6. Ecos de un adiós. Los días que siguieron aquel beso no trajeron alivio ni tormenta, sino una calma inquietante, como la superficie del mar antes de la tormenta. Lucía caminaba por las calles de Valencia con una sensación extraña, como si llevara consigo un secreto invisible que pesaba más que cualquier verdad dicha. Javier notó el cambio. Una noche, sentados en silencio frente al televisor, intentó romper el muro que se había levantado entre ellos. «Lucía, ¿podemos hablar?» Ella lo miró, los ojos apagados, y asintió lentamente. «¿De qué?», preguntó, sin esperar una respuesta. «De nosotros, de lo que pasó, de lo que nos estamos haciendo». La conversación fue breve, pero intensa. No hubo gritos ni reproches, solo palabras vacías que se rozaban sin tocarse. Javier confesó su cansancio, su miedo a perderla, su frustración por no poder salvar algo que parecía roto desde hace tiempo. Lucía escuchaba, pero su mente vagaba. Pensaba en Martín, en la dulzura inesperada de aquel beso, en la libertad que nunca se había permitido sentir. Una tarde, mientras Javier estaba en el trabajo, Lucía recibió una llamada de Martín. «¿Nos vemos?», preguntó él con voz suave. Ella dudó, pero aceptó. Se encontraron en un parque cerca del río Turia. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Caminaron sin prisa, compartiendo palabras que no necesitaban explicación. «¿Crees que el amor puede ser 2 cosas al mismo tiempo?», preguntó Martín. «No lo sé», respondió Lucía, «pero creo que a veces es mejor dejar que se transforme, aunque duela». Se detuvieron bajo un árbol, cuyas hojas caían lentamente. Martín tomó la mano de Lucía, apretándola con ternura. Ella cerró los ojos, respirando el momento. No hubo promesas, ni planes, ni ilusiones falsas, solo una aceptación silenciosa de que nada volvería a ser igual. Cuando la noche cayó, Lucía regresó a casa con el corazón dividido, pero por primera vez en mucho tiempo, con una sensación de paz. Javier la esperaba en la puerta, cansado, pero sonriente. «Tengo que contarte algo», dijo ella con voz temblorosa. «¿Qué pasa?» «He estado pensando que el amor no siempre es un camino recto. A veces es un laberinto donde uno se pierde para encontrarse de nuevo. Y creo que ahora necesito encontrarme a mí misma, aunque eso signifique alejarnos». Él la miró, sin palabras, y por primera vez entendió que el amor también es dejar ir. Se abrazaron, un abrazo largo y sincero, sin resentimientos ni promesas. Lucía se fue a dormir con la ventana abierta, dejando entrar el aire fresco de la ciudad. Y en la oscuridad, mientras la brisa jugaba con las cortinas, una sonrisa triste se dibujó en sus labios, porque a veces el final es solo un nuevo comienzo disfrazado. Fin.